escuchen este episodio completo, comunidad, porque hoy tenemos para ustedes más libros para regalar. Al final de las historias de esta noche les diremos cómo participar. Comenzamos. Muy buenas noches, comunidad. Hoy quiero comenzar este episodio de Semana Santa de una forma distinta. Este episodio está pensado para que escuchen en sus vacaciones, a gusto, sin estrés, y algunos más de ustedes seguramente reflexionando. Son fechas importantes para muchos de nosotros, pero quiero comenzar con un mensaje importante. Quienes escucharon el episodio anterior recordarán que cerraba con la historia de un extraño cuerpo en el cielo. Un meteorito que cayó cerca de un pueblo y que fue seguido por una extraña aparición, por un hombre macabro, de piel muy blanca que saltaba entre los techos, como asustado, como huyendo. Menos de 48 horas después de que publicamos este episodio, la Ciudad de México, o al menos mucha gente en la capital mexicana, despertó en la madrugada por el sonido de una fuerte explosión y los relatos y videos de un meteorito surcando el cielo. ¿Casualidad? Sí, muy probablemente. Pero nos encantaría que si vivieron algo extraño en la noche del meteorito o conocen a alguien que haya experimentado algo inusual, por favor, pásenle este episodio, este mensaje y anímenles a compartir la experiencia con nosotros. Sería muy interesante saber si alguien vivió algo raro, si alguien vio a un hombre extraño en sus techos, dando saltos imposibles, como si la gravedad lo afectara de una forma distinta. Por ahora, es momento de iniciar con el episodio de hoy y por supuesto te damos una última oportunidad para cerrar este contenido y buscar algo distinto, algún podcast de terror que dé menos miedo, porque en 10 segundos entrarás de lleno en los siguientes relatos de la noche. ¿Alguna vez les ha pasado algo paranormal después del fallecimiento de un familiar? Si la respuesta es sí, seguramente les impactará más el siguiente relato, pues es sobre ese tema lo que estoy a punto de contar. Me gustaría compartir con toda la comunidad esta historia que ocurrió hace 3 años. Yo no fui la principal protagonista, pero sí me tocó presenciar todo el suceso. Y es que cuando murió mi cuñado, viví por primera vez un encuentro con lo inexplicable. Esto ocurrió en Sonora, específicamente en la frontera, en Nogales. Todo comenzó el 10 de mayo. Mi esposo y yo nos estábamos arreglando para ir a un convivio con mi familia, cuando de repente le sonó el teléfono. Era un amigo suyo, preguntándole si había visto a su hermano. Te voy a compartir su apodo, pero preferiría que no fuera publicado, porque esta noticia salió en todos lados y mucha gente lo conocía. Mi esposo le respondió a su amigo que no, que ya tenía días sin verlo. Empezaron a llamar a diferentes miembros de la familia, pero nadie sabía nada de él. Al día siguiente lo encontraron en un hospital de la ciudad, sumamente golpeado y en estado crítico. Estuvo internado una semana y justo el 18 de mayo, el día de su cumpleaños, falleció. Ese día cumplía apenas 18 años. Era un muchacho nada más. Nos fuimos todos a la casa de mi suegra para acompañar a mis cuñados, a mi esposo y a ella, ya que mi cuñado fallecido era el más pequeño de la familia. Esa noche comenzaron a llegar amigos y familiares. Mi suegra estaba en shock. No comía, no hablaba. Solo se sentaba viéndose en la puerta como esperando que su hijo entrara en cualquier momento. Mi esposo, que hasta entonces se había mantenido fuerte, rompió en llanto. Lloraba con un dolor tan profundo que su tía lo sacó de la casa para calmarlo y yo fui detrás de ellos. Lo recostamos en la cajuela del carro de mi suegra para que pudiera respirar mejor. Y fue entonces cuando sucedió algo completamente fuera de lo normal. El carro que estaba apagado se encendió solo. Empezó a acelerarse como si alguien estuviera pisando el pedal y la radio se prendió de golpe con el volumen al máximo.
Sonaba justo la música que a mi cuñado le encantaba escuchar. Mi suegra salió muy enojada, creyendo que alguien había puesto la música a propósito, pero nosotros, parados justo detrás del carro, solo nos mirábamos sin entender qué estaba pasando. Ahí en ese momento de repente sentí mucho miedo, de ese que te paraliza, y solo me quedé mirando cómo la gente se acercaba al coche. Cuando giré la cabeza hacia el lado izquierdo del carro, del lado del piloto, vi algo que jamás voy a poder olvidar. Una silueta. Alguien estaba sentado en el asiento del conductor, agarrando el volante con las dos manos y mirando al frente. Yo puedo jurar que era él, que era mi cuñado. Intentaron abrir el coche, pero no se podía. Los seguros no respondían, como si algo o alguien no quisiera que lo abrieran. Yo, en una especie de trance, me acerqué sin pensarlo, hasta que algo dentro de mí me hizo reaccionar. Me di la vuelta y salí corriendo. Justo enfrente de esa casa vive mi tía, y entré directo a su casa. Me metí a su cuarto y me escondí bajo sus cobijas como una niña asustada. No podía sacarme de la mente la imagen de esa silueta al volante. Más tarde esa noche, le rogué a mi esposo que nos fuéramos a nuestra casa y por suerte aceptó. Yo, comunidad, no podía quedarme ni un minuto más ahí. Quiero pensar que en el momento en que mi esposo rompió en llanto, el alma o la esencia de su hermano quiso hacerse presente, quizás para que no se sintiera tan solo en su dolor. Ellos se querían mucho, pero no eran de decirse te quiero. Eran más el tipo de hermanos que demuestran su amor con acciones. Me gusta imaginar que ese gesto fue su manera de consolar a su familia, de decir, aquí estoy, voy a estar bien. Bueno, y sobre la persona que lo golpeó, ya está en la cárcel. Se dice que ese mismo día mató a varias personas más, cumpliendo una especie de manda hacia una entidad que sinceramente desconozco, y así estoy mejor. Gracias por leer mi historia, comunidad. Hola Uriel y hola comunidad. Mi nombre es Cinti. Escucho su programa desde hace unos años y me encanta. Siento que aquí es un espacio seguro para aquellos que buscan la realidad y a la vez para aquellos que quieren escapar un poquito de ella. Soy de México y alguien muy creyente en lo paranormal. De hecho, me considero bastante intuitiva en muchas cosas. A veces he tenido sueños que me dan señales de cosas que pasan después justo como yo las vi. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy les contaré sobre algo que me ocurrió hace un par de años. Y todo comenzó cuando conocí a mi primo Alonso. Vino de visita una vez a mi casa. Yo no lo conocía porque era lejano, pero desde que platicamos nos llevamos muy bien y terminamos siendo muy buenos amigos. No pasaba un día sin que platicáramos por mensaje o llamada. Me contaba muchas cosas, y entre todo eso me contó de cómo él había ido a ver a un señor que supuestamente estaba muy relacionado con lo espiritual, que podía hablar con los muertos, y hasta decían que podía hacerte milagros si tú pagabas una cierta cantidad de dinero. La verdad no sé qué tan cierto sea eso, pero lo que sí sabía es que mi primo estaba muy interesado en todo ese tema. Él era creyente de todo lo que tuviera que ver con lo espiritual, y yo, la verdad, solo lo escuchaba. Llegó entonces un tiempo en donde pasé por una crisis económica muy complicada, y bueno, solo comenté a Alonso. Él me dijo, deberías ponerte a leer las cartas y cobrar por eso. Aunque la forma en que lo dijo fue un tanto burlesca, quizás por los sueños que le había contado que tenía. Leer las cartas. A lo mejor era una buena idea, pero yo no sabía hacerlo. Jamás lo había hecho, y aunque es cierto que era intuitiva, leer las cartas era algo mucho más serio. Era como subir de nivel a uno que aún no tenía idea de cómo abordar. ¿Me entienden? Pero Alonso me insistió, porque él ya lo había tomado en serio. Me dijo que al menos hiciera una prueba, que se las leyera a él.
Me dio algo de miedo y muchos nervios, pero decidí que no perdía nada con intentarlo. Al fin y al cabo solo iba a practicar. ¿Qué tan malo podía ser? Entonces le pregunté a mi primo por dónde empezaba, y él me dijo que consiguiera unas cartas, las que fueran, y que pidiera permiso para abrir sesión, y luego simplemente usara mi intuición. Le hice caso. Fui a la sala y tomé sin pensar las cartas que había en la casa. Estas eran unas cartas de póker algo viejas que mi hermano había comprado no hace mucho en un mercado, de segunda mano. Y realmente, si les soy honesta, cuando las vi la primera vez, tuve un presentimiento raro, pero nunca le presté atención. Aún así tomé las cartas y comencé a leerlas. Sabía de alguna forma que eran las indicadas para esto. Era extraño cómo los pensamientos me venían solos a la cabeza mientras mezclaba las cartas en mis manos. Era como si realmente pudiera descifrarlas. Comencé pidiendo permiso para abrir sesión, tal como me había dicho Alonso. Luego mencioné su nombre completo y empecé con lo que después llamaría una lectura general. Es decir, simplemente saber, asomarme qué iba a pasar con su futuro, qué había ocurrido en su pasado y cómo le estaba afectando en el presente. Comencé a poner las 3 cartas en la mesa y lo que más me sorprendió fue que podía saber qué significaban. No sé cómo, pero simplemente lo sabía. Entendía lo que salía frente a mí. Después de hacer la lectura, noté que Alonso quedó un poco sorprendido porque le dije cómo le iba a ir con un proyecto. Y entonces me pidió una respuesta a una pregunta en específico. Una sobre su relación con su novia. De nuevo, volví a revolver las cartas en mi mano, solo que ahora preguntando específicamente sobre eso y... De nuevo, comunidad, ahí estaba la respuesta, aunque ahora no fue una respuesta agradable. Lo más sorprendente de todo es que lo que predije sobre su relación pasó al transcurso de solo unos días. Mi primo estaba muy sorprendido, sobre todo porque del proyecto del que le pedí confiar era algo que yo no sabía, que él no había comentado aún con nadie. Eso hizo que me sintiera extraña, completamente nerviosa y a la vez ansiosa de descubrir qué tanto podía avanzar en este nuevo conocimiento. Pasaron los días y yo seguía haciendo lecturas. Ya no podía detenerme. Ahora no solo se las hacía a Alonso, también leía las cartas a varios de mis primos, a una amiga, a un amigo, etc. Claro, nunca cobraba. Para mí esto era simplemente una forma de diversión, algo que jamás debí tomar así, como solo eso. Cierta vez estaba en mi casa con mis primos y empecé a hacer lo mío para iniciar la lectura. Esto ya se había convertido en un tipo de juego para nosotros, aunque cada vez más notaba en sus caras algo de miedo por las cosas que yo predecía y que pasaban. Recuerdo que esa noche todos preguntaban cosas y en una de esas salió una carta en especial, un comodín negro, un arlequín que no me gustaba para nada como se veía, que nunca me había salido y que de inmediato presentí que era la carta que tenía el peor de los presagios. Y es que además en ese momento me estaban pidiendo respuestas sobre la muerte, sobre cómo sería su muerte específicamente. Esto ya era algo mucho más serio y nuevamente sentí que estaba subiendo de nivel, a uno que aún no me correspondía. Algo dentro de mí me lo indicó. Después de hacer las lecturas se fueron a dormir, algunos incrédulos y otros completamente creyentes y llenos de miedo por conocer su propia muerte. Cada primo se fue a su casa, ya que vivían cerca de mí. Yo por mi parte me fui a dormir en mi habitación, pero me fui pensando en lo que había pasado, en ese comodín negro que había salido en la carta de algunos de ellos y en cómo esas cartas realmente tenían algo raro. No eran cartas del tarot, pero entonces, ¿cómo podía interpretarlas? ¿Por qué las entendía? ¿Por qué salía lo que salía? Todo era muy confuso. Sin embargo, algo estaba a punto de ocurrir. Verán,
Acostumbraba a dormir tarde, así que solo me acosté y empecé a meterme en las redes sociales, ver videos, memes. Ya saben, las típicas cosas que los jóvenes hacen antes de dormir. Hasta que empecé a escuchar un ruido en la sala. La sala estaba conectada con la cocina y mi cuarto a su vez estaba a un lado de ella. El ruido era extraño. Era como si alguien anduviera ahí. Yo por instinto apagué el teléfono rápidamente y me hice la dormida. A mis papás no les gusta que estemos despiertos a altas horas de la noche. Mi mamá, por su parte, tenía la costumbre de siempre venir antes de dormir para despedirse con las buenas noches. No importaba la hora, así que cuando escuché el ruido de inmediato pensé que era mi mamá. Además, mi papá no estaba esos días en casa. El ruido, como les comento, era extraño. Parecía que alguien caminaba pero que no llegaba a ninguna parte, pero era pesado. Los pasos eran pesados, como si de botas se tratasen. Después de hacerme la dormida por unos minutos, realmente me dormí y no supe más de mí. Pero, comunidad, lo extraño fue que en las noches posteriores, el ruido continuó y se hizo más intenso. Los pasos ahora se paraban frente a mi puerta. Permanecían ahí en silencio por unos segundos que parecían eternos y luego volvían a hacer su caminata habitual. Confieso que estuve a punto de abrir la puerta para saber si mi mamá me estaba haciendo algún tipo de broma para que no me durmiera tarde, que es lo que quería pensar en ese momento. Recuerdo que me daba una ansiedad enorme escuchar solo cómo caminaban esas malditas botas por toda la sala y luego volvían a la cocina para pararse detrás de mi puerta. Esto comenzó a pasar sin falta noche tras noche. Después de una semana y escuchando sus pasos una y otra vez, finalmente me atreví a preguntarle a mi mamá si estaba teniendo problemas para dormir, si caminaba por la madrugada fuera de mi cuarto. Sorprendida me dijo que no sabía de qué le hablaba. Le comenté sobre lo que escuchaba, se lo expliqué, y ella me dijo que al contrario, que habían sido días pesados y se estaba durmiendo temprano, profundamente. Así que no pudo haber sido ella. Cuando pensé en eso se me heló la sangre. Ahora estaba segura de algo de lo que no quería enterarme, de algo que ya en mi interior sabía pero que negaba, de que realmente eso que deambulaba por las noches en la casa no era mi mamá. Entonces solo quedaba la pregunta más aterradora: si no era ella, ¿quién? ¿O qué? Esa misma noche hablé de nuevo con mi primo y le comenté lo que me estaba pasando. Entonces él me dijo algo que era una información clave en este caso. Me preguntó si cuando leí las cartas alguna vez había cerrado sesión. Y yo le respondí que no, que jamás lo hacía. Entonces él me explicó que era sumamente necesario cerrarla cada vez que se abría, porque si no, el portal quedaba abierto y cosas que no me gustarían podían salir de ahí. Me quedé pensando en lo que dijo y se me enchinó la piel de solo imaginar que esa cosa había salido del portal. No quería saber qué era, qué buscaba o qué quería. Y mientras pensaba en eso más tarde, los pasos se volvieron a ser presentes, pero sentí que ahora eran mucho más fuertes. Me di cuenta que solo yo podía escucharlos. Esos pasos me provocaban mucho miedo y una desesperación inexplicable. Sé que solo eran pasos, pero no lo sé. Se sentía como si alguien quisiera entrar a mi cuarto. Y lo peor, o quizás lo mejor, depende de cómo lo vean, es que no podía ver qué era aquello. Aunque algo me decía que si seguía leyendo las cartas, pronto me daría cuenta y vería exactamente lo que había detrás de esas botas, de esos pasos. Mi mayor miedo es que ese ente, ese fantasma, ese demonio, lo que fuera,
pudiera abrir la puerta esa noche. No sé cómo, pero logré quedarme dormida, aún con los pasos sonando en la casa. Al día siguiente, al despertar, lo primero que hice fue tomar las cartas de póker, mezclarlas entre mis manos y cerré sesión. Juro que sentí un alivio muy extraño después de haberlo hecho, y no solo eso, sentí como si todo se hubiera acabado. Los pasos en las noches jamás volvieron a escucharse. Todo se había acabado. Después de ese día decidí que a lo mejor era no hacerlo más, aunque no les voy a mentir. Hubo un par de veces que lo hice porque algunas primas necesitaban una lectura general o cosas por el estilo, pero fueron muy escasas y después simplemente supieron que me alejé de eso. Pero obvio, claramente, cada vez que lo hice, a partir de entonces, siempre, pero siempre, cerraba sesión. Era algo que jamás debí olvidar. Hoy en día ya no hablo tanto con Alonso. También tengo mucho tiempo de no leer las cartas. Ahora solo siento que están por ahí, empolvadas en algún rincón de la casa. Sin duda, la lección que quiero dejar con mi historia es que jamás jueguen con cosas paranormales. Nunca lo vean como una diversión ni como una cosa de juego. Y si no están preparados para eso, o si no saben hacerlo, simplemente no lo hagan. Yo entendí que no importa si son unas simples cartas de póker, de baraja o una simple hoja de papel, todo puede transformarse. Y peor aún, muchas cosas pueden salir de ahí, no solo las respuestas a tus preguntas. Es mi primera vez compartiendo una historia y quizá luego vuelva a compartir más de ellas, pero por el momento me despido. Que estén muy bien y que tengan una muy buena noche. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Les recordamos tomar todas las historias con mucha precaución, con mucha seriedad, porque últimamente nos han llegado de nuevo varios mensajes que hablan de momentos raros. No sé si llamarlos fenómenos extraños, pero sí de situaciones algo bizarras al escuchar relatos de la noche. Recuerden que si se sugestionan mucho, tomen esto solo como entretenimiento. Por favor, no nos gusta que la gente nos deje de escuchar por miedo a que este contenido despierte algo cerca, despierte algo a su alrededor. No queremos que sean los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche, ¿verdad? Les dejo el enlace para comprar mi libro en la descripción de este episodio. Y sin más, continuamos, porque aún quedan historias esta noche. Hola, gracias por leer mi historia. Les pido que no digan mi nombre, pero soy de Guatemala. Desde hace 3 años formo parte de la comunidad Relatos de la Noche. Siempre he creído en lo paranormal, fantasmas, demonios y ese tipo de cosas. He tenido algunos encuentros con situaciones que simplemente no tienen explicación lógica, pero lo que voy a contarles ahora es algo completamente distinto. Uno de los peores momentos de mi vida. La ocasión en que más miedo he sentido porque, en serio, estuve seguro que ese día iba a morir. Todo empezó durante unas vacaciones familiares. Decidimos alquilar una cabaña en un resort de lujo a las orillas de un lago muy grande que hay acá. Estábamos muy felices de poder hacerlo. Una de las atracciones principales para mí era el paddleboard, que es una tabla parecida a la de surf sobre la que puedes navegar usando un remo. Ya había practicado antes, así que estaba emocionado por hacerlo otra vez. Apenas llegamos a la cabaña me puse el traje de baño. Avisé que iría al lago y me fui directo al muelle. Ahí, uno de los trabajadores me entregó una tabla. Antes de subirme le pregunté si había animales en la laguna. Hubo una larga pausa, hasta que me respondió que a veces se veían peces. Esa pausa, esa manera de decirlo me dejó con cierta duda, como si no me estuviera diciendo toda la verdad. Quiero aclarar antes de continuar que no le he contado esta historia a muchas personas, porque quienes la escuchan suelen burlarse o no me creen.
pero voy a confiar en ustedes. Me metí al agua con la tabla y comencé a remar tranquilamente, disfrutando del paisaje como siempre. A lo lejos vi una pequeña isla, cubierta de matorrales lejos de la orilla. Me entraron unas ganas enormes de ir a explorar. Remé con todas mis fuerzas y después de unos 30 minutos llegué a las orillas de la isla. Me preocupé un poco por mi familia. No llevaba celular y sabía que el regreso tomaría el mismo tiempo. Por un momento pensé en dar media vuelta y volver, pero al final decidí desembarcar. Ya había llegado hasta ahí. No quería sentir que el recorrido había sido en vano. La isla se veía totalmente desierta, no turística. Me bajé con cuidado y amarré el pádel a un árbol delgado cerca de la orilla, aunque ahora pienso que fue una mala decisión. Si alguien se hubiera llevado mi tabla, no habría podido volver, pero solo me llevé el remo. Al principio caminar por la isla fue emocionante. Me sentía como un explorador. Todo estaba en silencio, solo el viento y el canto de las aves, pero me fui adentrando más de lo que pensaba y sin darme cuenta, me perdí. No recordaba por dónde había venido y la isla era más grande de lo que pensé al verla desde lejos. Comencé a asustarme, no solo por algo sobrenatural, sino más bien por la idea real de haberme extraviado y pensar que nadie sabía que estaba allí. En medio de esa desesperación me senté sobre un tronco. Miré a mi alrededor sin saber qué hacer. Entonces escuché algo grande moviéndose entre las ramas. Los árboles eran demasiado densos, no podía ver nada, pero los pájaros salieron volando y mi miedo aumentaba. De pronto los sonidos se detuvieron. Un silencio macabro llenó el lugar, y luego un sonido infernal como nunca había escuchado. Retumbó por toda la isla. Me recordó una especie de rugido, aunque sé que no lo era. Me sentí como un niño y me quedé completamente paralizado del miedo. Unos segundos después corrí sin rumbo, hasta que encontré un pequeño río. Al llegar a él me detuve. Pensé que si lo seguía, tal vez llegaría a la orilla, al lago, pero antes de poder moverme de nuevo, los sonidos entre los árboles regresaron. Frente a mí, al otro lado del río, había un área cubierta de hierba alta. Y de pronto, esa hierba empezó a moverse. Lo que sé que estaba conmigo en la isla me había alcanzado. Les juro que no los culpo si no me creen lo que estoy a punto de narrar. Algo empezó a asomarse. Algo que se paró como un hombre, pero con un hocico alargado como de reptil. No parecía ningún animal que yo conociera. Me quedé inmóvil. No pude salir de mi trance de terror esta vez. Estaba a su merced. Pero así como apareció, se fue. Retrocedió poco a poco. Pareció agacharse y desapareció en la maleza. Volví a escuchar los pasos entre la hierba, pero esta vez, gracias al cielo, se alejaban. Tan pronto como pude moverme, corrí siguiendo el río hasta que por fin llegué a la orilla. Solo me faltaba encontrar la tabla. Corrí de un lado a otro por la costa hasta que la vi. La desamarré y me lancé al agua y remé como si me fuera la vida en ello. Cuando llegué al mueble del resort, mi familia ya estaba ahí, muy preocupada. Habían pasado más de 2 horas sin saber de mí. Les conté lo que me pasó, pero nadie me creyó. Mi familia aún sigue cuestionándome sobre lo que pasó esa tarde. Aquí, de alguna forma, con ustedes que han sido testigos de tantas cosas, me siento más en confianza. Gracias por escucharme. Que tengan una buena noche.
La historia que voy a contarles tiene un contexto que es conocido entre mi familia desde hace ya varios años. Mi familia y yo vivimos en un mismo lote. Todas nuestras casas están juntas y somos cercanos para reuniones y convivios. Esto se prestaba para platicar de historias de terror, porque aquí a todos nos gusta escuchar historias paranormales. Un día en alguna de esas pláticas salió a colación el tema de una niña que es vista en casa de mi tía. Mi mamá la vio, mi primo escuchó su risa y mis primas notaban que jugaba con sus muñecas cuando ellas no estaban. Sin embargo, este relato será para otra ocasión, porque la historia más impactante, la que voy a contar, le sucedió a mi abuela. Hace poco, como en cada comida, nos platicó acerca de su noche y de sus sueños. Comenzó platicándonos sobre un sueño recurrente que tenía últimamente. Una joven acudía a visitarla y únicamente se quedaba observándola frente a su cama, una y otra vez, de la misma forma, sin hacer nada más. Ella juraba no tener miedo. Sin embargo, de alguna forma se notaba su temor al platicarlo. Pasaron los días y notamos cómo mi abuela estaba empeorando físicamente. Cada día salía menos, comía menos, ya casi no platicaba y notábamos que diariamente iba perdiendo energía. Finalmente llegó el día en que ya no pudo levantarse de su cama. Mi familia y yo comenzamos a turnarnos días para cuidarla, puesto que es una familia algo numerosa, así como para vigilar sus signos vitales. Sin embargo, algo aterrador sucedía por las noches, justamente a las 3 de la mañana. Mi abuela comenzaba con alucinaciones, en las cuales podía ver a una niña rondando por su recámara. Escuchaba pasos y sentía que le abrían la puerta. Esto se lo hacía saber a mis tías de inmediato. Sin embargo, ellas no podían ver ni sentir nada. Al pasar los días, mi abuela comenzaba a ver personas que habían fallecido, que le pedían que los acompañara de manera cada vez más frecuente. Mi familia y yo únicamente podíamos ser testigos de esas escenas de terror. Parecía poseída. Mi abuela balbuceaba, manoteaba, y cuando tenía algo de lucidez dentro de su sueño, rezaba. Decía los nombres de las personas que veía: Lázaro, Francisca, seres muy allegados a ella o que por lo menos en vida lo eran. Estos días que hemos cuidado de mi abuela, toda mi familia y yo llegamos a la misma conclusión en los mismos detalles. Únicamente hemos escuchado pasos, como si arrastraran los pies al caminar, siempre cuando ya estamos acostados, a punto de dormir. Y es exactamente a las 3 de la madrugada, cuando tenemos la certeza de que alguien o algo se para al lado de nuestras camas. Comunidad, el momento que detonó el terror sucedió un lunes a esa maldita hora de la madrugada. Mi abuela comenzó a alucinar y a tener ataques de temblor en todo su cuerpo. Al no poder controlarlo, mi tía llamó a sus hermanas y todas mis tías presenciaron lo aterrador. Mi abuela, con un semblante desconocido, iracundo y a la vez temoroso, soltó un grito al sentir que entró mi tía a su recámara. Mi tía, la dueña de la casa donde les digo que veíamos a la niña. Le gritó que se alejara, que no dejara que se le subiera. Mi abuela, sin ver ya que estaba dormida con los ojos cerrados, señalaba la zona donde estaba exactamente parada mi tía. «¡Ahí está! Dile que se largue. ¡Sácate a la chingada!», gritaba mi abuela. Mi mamá, al percatarse de que la presencia de mi tía estaba alterando de más a mi abuela, le pidió que saliera de la habitación. Una vez afuera, continuó articulando que ahí estaba la niña, que se había escondido adentro del ropero. Pasaron unos minutos cuando volvió a gritar aterrada: «¡Me está marcando! ¡Me está dibujando! ¡Se está burlando de mí!». Seguido de eso, comenzó a rezar entre balbuceos y sollozos. Entre su delirio pidió algo que nos asombró: agua bendita. Nos movilizamos a esa hora para contactar a un padre, para conseguir también algunos artículos para realizar una limpia. Acudió la hermana mayor de mi abuela,
una viejita cansada pero sabia, de carácter noble y muy fuerte, quien sugirió todo lo necesario para realizar esa limpia. Mi mamá, al tener un carácter más fuerte y no ser tan endeble ante las energías, fue la encargada de realizarla. Comenzó con tequila, rezos, huevo, tabaco y más hierbas que desconozco. Al salir de la habitación de mi abuela, parecía que mi mamá había corrido un maratón. Estaba exhausta. Adicionalmente conseguimos el contacto de otro padre, el cual acudió a mediodía para bendecir la casa, dar oraciones y platicar con mi abuela. Después de ese día yo estaba en la sala platicando con mi tía Lupita y con mi primo Joel sobre lo que había pasado. Al hacer el análisis de la niña, llegamos a la conclusión de que la que veía a mi abuela era la misma que habitaba la casa de mi tía. De repente se escuchó un golpe fuerte a lo lejos y sabemos que no fue coincidencia. Mi tía dijo: sí, ya sabemos que eres tú y no eres bienvenida. Cabe mencionar que yo he pasado muchísimos años de mi vida ahí en ese lugar, en esa sala, en esa ventana, y jamás la había escuchado tronar de la nada o por ajustarse al clima. Ese sonido es completamente inexplicable. Gracias por escucharme. Que duerman bien, que tengan muy buenas noches. Y si vuelvo a ver a la niña, espero que no sean mis sueños, tampoco en los suyos. Descansen. Si tú quieres participar por uno de los 3 libros de primera edición o uno de los 3 libros de edición especial, solamente tienes que comentar con el hashtag Relatos de la Noche cómo escuchas nuestros episodios, cómo escuchas este programa, estas historias. Por ejemplo, yo escucho hashtag Relatos de la Noche con mi familia, o en el trabajo, o mientras voy a la escuela. Como sea que lo escuches, solamente utiliza el hashtag, el signo de gato, Relatos de la Noche seguido, para reconocer que quieres participar por uno de los libros. La próxima semana anunciamos a los ganadores. Descansen.